Leemos en Hebreos capítulo 11, los versículos 8 hasta el 19. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofreció su unigénito. Habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde, en sentido figurado, también lo volvió a recibir. Ahora el autor se concentra en los eventos principales de la vida de Abraham. Abraham fue un precursor. Es muy poco lo que sabía de Dios. En aquel tiempo no habían escrituras. Él se crió en una familia y una sociedad idólatras. Cuando Dios lo llamó, no le dijo a dónde le iba a llevar, ni le dio más detalles, pero le ordenó dejar atrás todas sus relaciones sociales y familiares. O sea que le pidió una relación exclusiva y una confianza total. Abraham no obedeció siempre al pie de la letra, entre otras porque se llevó a su sobrino Lot y cometió errores en su vida. Pero sí obedeció. Empezó este largo viaje siguiendo a Dios paso a paso. El país donde Abraham llegó no era tierra baldía, tenía dueños. Muchas tribus vivían ahí, al punto que cuando tuvo que sepultar a su esposa Sara, tuvo que comprar un campo. Pero Abraham era un hombre rico y poderoso, y tuvo toda la oportunidad de adueñarse de un territorio, para construirse una casa y una ciudad. Además, hay que tener en cuenta que él había nacido y crecido en una ciudad, y que llegar a ser un nómada era un tipo de retroceso social. Los patriarcas fueron entonces peregrinos por toda su vida, porque Dios nunca le mostró a Abraham un lugar específico donde establecerse, y éste sencillamente siguió al Señor por toda su vida. O sea que Abraham encontró una residencia fija en el cielo después de morir, y no antes. En cuanto a Sara, ella tuvo el dolor y la humillación de la esterilidad, la que en aquel tiempo era un terrible estigma social. Pero cuando, por la edad que tenía, estuvo completamente incapacitada para concebir, Dios le prometió que tendría un hijo. Ella entonces tuvo una primera reacción de incredulidad y se rió, pero después abrazó la promesa con fe. Dios no le quiso dar un hijo cuando tenían la capacidad física de tenerlo, sino cuando fueron incapacitados y totalmente dependientes de Él. Porque la fe implica dependencia de Dios.
Los versículos 13 al 16 nos muestran cómo la fe nos enfoca en cosas que no recibiremos en nuestra vida terrenal, sino después en el cielo. Abraham, en su vejez, alcanzó a conocer a un hijo y 2 nietos, pero nunca vio el pueblo inmenso que iba a proceder de él, y menos a la gente de todas las lenguas y naciones que serían benditas en él. Lo que él buscó toda su vida fue una comunión más íntima con el Señor que estaba siguiendo, y fue lo que recibió perfectamente después de su muerte. Nuestra patria, nuestro hogar, es Dios. Él nos llama y nuestros corazones anhelan su presencia. Él es el objeto supremo de nuestra fe y es nuestra esperanza. El mundo nos quiere seducir con sus placeres, actividades y logros. Y de hecho nos corresponde vivir esta vida con responsabilidad y aún disfrutarla. Pero no pertenecemos a este mundo, no somos de aquí. Estamos de paso rumbo a nuestro verdadero hogar. No es casualidad si tantas veces sentimos que no encajamos. Entonces estamos aquí, pero no somos de aquí. A veces caemos en la facilidad de sumergirnos en esta existencia terrenal, de embriagarnos de trabajo, logros, reconocimientos o placeres. Pero esto no nos llena. Nos deja hambrientos y frustrados. Del fondo de nuestro corazón anhelamos la ciudad celestial. Deseamos disfrutar sin estorbo de la presencia y del amor de nuestro Padre Celestial. Es por esto que Abraham tuvo el valor de llevar a su hijo único al sacrificio. El pedido de Dios de ofrecer a Isaac en el altar era una locura y un escándalo en todos los sentidos, en el entendimiento humano. En aquel momento, Abraham se consideraba totalmente incapacitado para tener más hijos. Así que, al sacrificar a Isaac, volvía a poner en las manos de Dios toda la descendencia prometida. Y pues obviamente era horrible pensar en sacrificar al hijo que tanto amaba. La ley de Moisés prohibía terminantemente los sacrificios humanos. Pero Abraham vivía antes de la ley, y ese tipo de sacrificio existía en aquel tiempo. De hecho, Dios llegaría a sacrificar a su propio hijo. Pero para Abraham, esta orden era un escándalo, es decir, un tropiezo enorme, y sin embargo, obedeció. Abraham creía que Dios resucitaría a Isaac. Siendo Abraham una persona imperfecta, creyó y obedeció a Dios. Y eso permitió que Dios le declarara justo por gracia. Abraham renunció a una felicidad natural y recibió una vida sobrenatural por medio de la fe.